Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de la Escuela de Ingeniería en Geomensura. Mi nombre es Rodrigo Severino y la hemos llamado ¿A quién pertenece el futuro? Desde una mirada desde la geociencia, que es lo que nosotros cultivamos y trabajamos en nuestra escuela. La geociencia y la mirada de futuro consideran, para responder esta pregunta, una mirada que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con conocer las cosas, con observar las cosas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les preguntara a ustedes si conocen un copihue, probablemente algunos de ustedes solamente conocen un copihue o han tenido un copihue en sus manos. Y tener un copihue es una experiencia. Quizás ustedes, les pregunto por los Moai, quizás están más lejanos, algunos de ustedes a lo mejor han ido, pero y estar ahí y ver esas tremendas figuras también es una experiencia. Una experiencia que observamos, para la cual tenemos que viajar, para la cual tenemos que conectarnos con el ambiente que nos rodea, para la cual tenemos que entender cómo funciona el medio ambiente. Ese es el espacio en el cual nosotros reflexionamos y miramos esta mirada de futuro. Este futuro en el cual estas experiencias cada vez se han ido reduciendo más, sobre todo ahora que estamos en pandemia, cada vez las experiencias están más acotadas, ¿cierto? Y lo que esperamos nosotros es de alguna manera ir construyendo modelos virtuales, modelos que de alguna manera representen, nos acerquen a estas realidades. Eso es lo que nosotros principalmente trabajamos en geociencia, en geomensura. Y les dejo acá una experiencia de un estudiante. Hola, soy Catalina López, voy en cuarto año de Ingeniería en Geomensura en la UTEM. Yo entré a estudiar Ingeniería en Geomensura porque siempre me llamaron mucho la atención las ciencias de la Tierra. En Geomensura se aplican mucho, también el viajar, el estar muy relacionado con el terreno, tiene estas dos partes que es como, puedes estar en una oficina, pero se sale mucho de terreno, se viaja mucho y eso era lo que a mí me llamaba la atención. Bueno, yo entré a estudiar en la UTEM porque dentro del área la geomensura se imparte en muy pocas instituciones y la UTEM es una de ellas donde la carrera es más antigua, es una escuela muy antigua y los académicos por lo mismo tienen mucha experiencia y está como bastante consolidada dentro del área de la geomensura. Bueno, lo que más me gusta de la UTEM es que es una universidad multicultural, donde te encuentras con todo tipo de personas, donde los profesores son súper exigentes y la base teórica que nos dan es súper sólida. Te invito a que conozcas la UTEM y su oferta académica. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, partamos entonces hablando sobre qué es la ingeniería en geomensura. Y para eso nosotros hemos compartido esta imagen que pertenece a la Federación Internacional de Ingenieros e Ingenieras en Geomensura. Y ahí en el link que aparece ahí descrito, aparece un pequeño documento PDF donde sale la descripción de lo que actualmente se entiende de manera internacional, lo que hace un profesional relacionado con nuestra disciplina. Adelante, Rodrigo. ¿Qué es la ingeniería en geomensura? La ingeniería en geomensura es una de las ingenierías que principalmente está en terreno, preocupada de los datos espaciales, de reconocer, de recaudar, de recolectar estos datos espaciales para monitorear, para construir modelos, para interpretar y construir distintos aspectos de la ingeniería del territorio, como pueden ver en esta imagen. Para ello se usan muchas tecnologías, desde los satélites, los drones, los sistemas GPS de altísima precisión, sistemas láser y otra serie de técnicas que en suma, ¿cierto?, nos van permitiendo presentar este tipo de modelos.
En términos más como concretos, la ingeniería en geomensura se podría entender como un proceso donde uno como profesional tiene la oportunidad de conocer, planificar, medir, procesar, modelar, analizar y comunicar la superficie terrestre. Cuando hablamos de conocer la superficie terrestre, es cuando nosotros tenemos nuestro primer encuentro con el terreno, donde tenemos que realizar mediciones. Para eso tenemos que claramente vincularnos con dispositivos móviles, tener al primer acercamiento con software, y conocer de primera fuente cómo se comporta el terreno. Luego, una vez que conocemos el terreno, tenemos que planificar nuestro trabajo en ese terreno en particular, y para eso tenemos que pedir antecedentes técnicos, tenemos que hacer un diagrama de trabajo, un diagrama de flujo de cómo vamos a realizar esa operación. Luego, ya ahí concretamente tenemos que realizar mediciones en el terreno. Para eso tenemos que utilizar instrumental topográfico, cartográfico, geodésico, y esta es una disciplina que está muy vinculada al avance tecnológico. Por lo tanto, siempre estamos en pleno conocimiento de qué es lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Tenemos estaciones totales, sistemas de posicionamiento satelital, incluso tenemos imágenes de satélite y drones del cual nos podemos apoyar para hacer nuestras mediciones en terreno. Luego, cuando terminamos de realizar nuestras mediciones en terreno, todos esos datos que nosotros recopilamos, tenemos que llevarnos a nuestra oficina, ¿cierto? Y procesar esa información, convertir esos datos que medimos en terreno en información. Para eso tenemos que trabajar con software, para eso tenemos que trabajar con una serie de elementos que incluso la tenemos que compartirlo en una nube para poder trabajar con otros profesionales que hayan solicitado algún servicio o un trabajo en particular relacionado con topografía o geomensura. Luego de haber tenido la información ya procesada, tenemos la capacidad, el ingeniero en geomensura tiene la capacidad de modelar esta información, puede hacer perfiles topográficos, puede hacer modelos 3D, puede hacer modelos predictivos, para poder interpretar de mejor forma la modelación de la superficie terrestre. Eso también nos permite analizar la información de la superficie terrestre, realizando reportes, entregando planos topográficos y un sinfín de elementos propios del análisis. Y finalmente, tenemos que comunicar lo que nosotros medimos y procesamos en terreno, y eso normalmente lo realizamos con planos topográficos, con planos de ingeniería, pero ahora, como esta es una disciplina que está muy vinculada al avance tecnológico, también nuestros planos son digitales. Trabajamos con servidores de mapas publicados en la web, y esa es la forma de poder entregar la información a otros profesionales que requieren esta información geoespacial. Adelante, Rodrigo. Ahora, si nos enfocamos principalmente en lo que es la medición y el procesamiento de la información, podemos hacer dos grandes divisiones. Tenemos por un lado el trabajo en terreno y por otro lado el trabajo en oficina. Nuestra disciplina, nuestra carrera tiene esta gran particularidad de que podemos dedicarnos tanto al trabajo en terreno, del cual lo hace muy dinámico, y por otro lado el trabajo en gabinete. Cuando trabajamos en terreno, lo que, como les comentaba anteriormente, tenemos que nuestra misión, nuestro objetivo es capturar datos, ¿cierto? Y esos datos los capturamos con diferentes fuentes de información, fuentes topográficas, fuentes de medición topográfica, y la decisión de cuál instrumento utilizar va muy relacionado con la precisión topográfica del cual nos queremos dedicar. Y en ese sentido existen dos grandes clasificaciones de fuentes de medición topográfica. Por un lado están los métodos de captura directa, que son cuando nosotros, los profesionales de la ingeniería en geomensura, utilizamos instrumentos in situ en terreno, y por otro lado están los métodos de captura indirecta, donde ocupamos instrumentos, pero no necesariamente tenemos que estar en contacto directo con el instrumento, con el terreno. En relación con la captura o medición directa,
los tipos de instrumentos que actualmente nosotros utilizamos lo podemos categorizar en 3 áreas. Están los sistemas terrestres por un lado, los sistemas transportados y finalmente los sistemas satelitales. Los sistemas terrestres son instrumentos topográficos los más clásicos, donde utilizamos por un lado el nivel topográfico que nos permite obtener una precisión topográfica desde el punto de vista altimétrico, o sea, podemos saber cómo se comporta altimétricamente el terreno, y por otro lado tenemos sistemas terrestres como la estación total, taquímetros o teodolitos que nos permite medir planimétricamente la superficie del terreno. También tenemos los sistemas transportados, principalmente nos referimos a esto, a los sistemas de escaneo láser terrestre, que se conocen como LIDAR. Esta es una tecnología nueva, pero que cada vez se está divulgando más y nos permite tener bastante información con respecto a eso. Y finalmente tenemos, por otro lado, los sistemas satelitales, que son todos los instrumentos topográficos del cual obtenemos posicionamiento en la superficie terrestre gracias a la conexión o a la navegación satelital, ¿vale? Entonces tenemos una amplia mayoría, una amplia categoría de instrumental, tanto para sistemas terrestres, sistemas transportados y sistemas satelitales. Luego tenemos los métodos de captura indirecta, que como les comentaba son los métodos de medición donde no necesariamente tenemos que estar en contacto directo con la superficie terrestre, con el terreno, y ahí tenemos 2 categorías. A esto los conocemos principalmente como sistemas de percepción remota, y uno tenemos la captura terrestre, donde principalmente utilizamos toda la tecnología asociada con los drones. Los drones no es una tecnología que nació para la geomensura, pero como muchas veces pasa en esta disciplina, nosotros adaptamos a esa tecnología para poder resolver los problemas propios de nuestra disciplina. Y por otro lado también tenemos los métodos de captura indirecta satelitales, donde ahí utilizamos programas satelitales, valga la redundancia, para que capturan mediante imágenes de satélite información del terreno de manera global, y del cual también nos sirve como un insumo para poder realizar nuestros análisis. Adelante, Rodrigo. Luego, finalmente, la otra parte, cuando hablamos de trabajo en oficina, ahí en oficina, claro, trabajamos con información, pero no una información típica, sino una información geoespacial. Cuando nos referimos a información geoespacial, nos referimos principalmente a obtener información geométrica, le damos coordenadas a los puntos de interés que nosotros queremos medir. Toda esa información tenemos que procesarla, partimos con la descarga de datos de estos instrumentos que nosotros utilizamos para medir en terreno, procesamos esa información que en realidad es una geoinformación y la transformamos en estas 3 categorías que le estamos mostrando a continuación. La típica, que es la vectorial, que principalmente está asociado a los principales elementos geométricos, como son los puntos, líneas y polígonos, y eso actualmente nosotros lo desarrollamos en ambientes CAD. AutoCAD, por ejemplo, es un software que nosotros utilizamos bastante en la escuela, pero también hay otro tipo de información, como la información raster, que está relacionada con imágenes y fotografías, donde también nos permite capturar y obtener información, y por otro lado también tenemos la nube de puntos, que son una información continua que se obtiene mediante escáner láser, del cual nos permite tener bastante detalle del terreno que nosotros estamos trabajando. Adelante, Rodrigo. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta data que muy bien nos ha comentado el profesor Leonardo, ¿cierto?, para trabajar? Nosotros podemos hacer proyectos y estudios, podemos hacer proyectos de caminos, podemos hacer proyectos de puentes, como el puente del canal destacado, podemos proyectar túneles, ¿cierto?, y podemos meternos en las profundidades de la minería, ¿cierto?, para el rescate de los 33 mineros, ya les voy a contar algo de eso. También se usaron técnicas de geomensura para poder llegar, ¿cierto?, a donde están los 33 mineros. Acá les queremos presentar un caso particular de investigación, de proyecto y de estudio que nosotros desarrollamos en la escuela.
Existen estudios probabilísticos que hacen una proyección de cuál sería la magnitud de una actividad tectónica, que sería aproximadamente entre 6.3 hasta 7.5 en el caso de un terremoto producido por la actividad de la falla. El peligro sería porque la catástrofe podría afectar a las personas desde los primeros 10 kilómetros. Esta es una zona, bueno, la falla es transversal, cruza comunas importantes de la ciudad y muchas de estas comunas tienen sus construcciones urbanas muy cerca de la falla. La falla de San Ramón es una falla geológica localizada al oriente de Santiago entre los ríos Mapocho y Maipo. Esta se ubica a 5 kilómetros bajo tierra y se extiende por 25 kilómetros bordeando el frente cordillerano de la capital a través de 6 comunas. Desde hace años ha sido punto de atención para diversos especialistas por el riesgo sísmico que implica su emplazamiento, puesto que se ubica entre la placa de Nazca y la Sudamericana, sitio que podría propiciar en cualquier momento un terremoto en la zona central de Chile. Existe un monitoreo, el monitoreo observa cuántos desplazamientos existe anualmente, pero el monitoreo no está en todas las fallas, está principalmente en las zonas de fractura donde existe un desplazamiento más evidente. En las zonas donde el desplazamiento no es tan grande no existe las estaciones, entonces el ideal sería que existieran estaciones de monitoreo en todo el largo de la falla. Se idealiza que actualmente estas comunas y sobre todo las viviendas que están en la zona de riesgo de la falla no están preparadas para un impacto, para superar el impacto de un terremoto producido por la falla de San Ramón. Yo creo que el punto debería ser integrar el plan regulador de la ciudad, el territorio que representa más riesgo en el caso de una actividad sísmica de la falla. Bueno, y veíamos nuestra académico, la doctora Keila Alencar, ¿cierto?, que se dedica a los estudios geomorfológicos y es parte de nuestro cuerpo docente. Respecto al perfil de egreso, Leonardo. Sí, el perfil de egreso está relacionado a que los estudiantes se forman y finalmente logran ser profesionales capaces de aplicar conocimientos tanto matemáticos. No podemos olvidar de que esta es una carrera de ingeniería, por lo tanto hay una fuerte base de ingeniería que nos permite resolver problemas relacionados a las aplicaciones propias de nuestra disciplina, como pueden ser la topografía, la fotogrametría, fotogrametría digital, si utilizamos drones, por ejemplo, geodesia, si utilizamos sistemas de posicionamiento satelital, y obviamente análisis espacio-territorial en el contexto de cualquier tipo de ingeniería asociada al territorio. Además, conocimientos que le facultan al profesional desarrollar sistemas de información geográfica, los más conocidos como los SIG, ¿cierto? Y realizar diseños de sistemas topográficos, geodésicos, fotogramétricos en proyectos de ingeniería. Esto es una ventaja muy particular porque nos permite el profesional de la ingeniería en geomensura es un profesional que se puede dedicar a cualquier industria, no depende de una industria en particular, tiene las competencias para dedicarse tanto al área de la construcción, a minería, forestal, agroindustria, o incluso en el ejercicio libre de su profesión, por lo cual eso lo hace ser una ventaja bastante considerable. Correcto, bueno, ahí de fondo veíamos una clase de uno de los cursos que realizamos, en los cuales están haciendo las mediciones y tomas de datos con dron. Bueno, el campo ocupacional de la ingeniería en geomensura. Aquí creo que nos vamos a compartir un poco con el profesor Leonardo para comentar un poco, porque es bastante amplio. Es bastante amplio porque nosotros en la escuela hablamos de 3 líneas disciplinares donde nos desarrollamos. Lo clásico que es geomensura. Las carreras de geomensura parten en el año 1956 con el nombre de topografía, después se hablan de técnicos en topografía, técnicos en geomensura. Por ahí por el año 86 en la UTEM, ex Instituto Profesional de Santiago, ya había cierto desarrollo de carrera en esta área. Es una carrera muy clásica y antigua de nuestra Universidad Tecnológica Metropolitana, del UTEM.
Y por lo mismo hay muchos profesionales que ya se han instalado, ¿cierto?, en el campo profesional. Se han instalado en campos como la hidrografía. ¿Qué es eso? Esos son los estudios que se hacen para los puertos, para la navegación, que es donde se produce, ¿cierto?, la mayor cantidad de movimiento, la larga costa que tenemos en nuestro país, ¿cierto?, y tanto continental como insular, ¿cierto?, da como para una gran cantidad de trabajo en torno a lo que son las costas, los estudios oceanográficos, batimétricos, hidrográficos. También en lo que es infraestructura. Infraestructura es lo típico que vemos cuando están construyendo un camino, cuando se está construyendo una obra, una edificación, ¿cierto? Y ahí nos encontramos con profesionales del área de la geomensura. No todos son ingenieros geomensores, hay topógrafos también. El ingeniero geomensor muchas veces se hace cargo de algunas cuestiones de topografía, de fotogrametría, técnicas relacionadas con la geodesia que tiene que ver con cuestiones un poco más grandes, proyectos que abarcan un poco mayor magnitud. ¿Mm? Eso, ahí, te dejo, Leonardo, para que termines de comentar algunas Sí, de las... también para complementar lo que indicaba el profesor Rodrigo, se puede también comentar de que la geomensura o la topografía es una disciplina base para cualquier proyecto de infraestructura. Entonces, en cualquier área, en cualquier industria se requiere como base inicial realizar un levantamiento topográfico, conocer cuál es la forma real de la superficie terrestre donde se va a realizar la construcción de un embalse, de una división de loteos con fines urbanos, el mejoramiento de una red vial, la construcción de un edificio, o incluso el avance propio de la extracción minera. Por lo tanto, como les comentábamos anteriormente, es una gran ventaja que la ingeniería en geomensura tiene cabida en diferentes industrias, por lo tanto lo hace ser un profesional bastante versátil. Y como pueden ver ahí en la imagen, eh, eh, siempre se utilizan instrumentos, pero no solamente con el trabajo de campo. Acá hay que ser bastante claro de que el profesional actualmente con las tecnologías que existen, no solamente tiene la capacidad para poder levantar, medir esa información en terreno, sino también procesarla. Y ahí también hay harto trabajo. La combinación de ambas es la característica principal que tienen los ingenieros y las ingenieras en geomensuras de la UTEM. Eso, profesor. Sí, muy bien. También está el ámbito de la investigación en geociencia, y ahí nos encontramos apoyando estudios geofísicos, estudios geológicos, hay geomensores que han ido a la Antártica, estudios de glaciares, y en general todo lo que involucra la geociencia, dado que para poder entender estos fenómenos se requiere modelar, se requiere de la toma de datos espaciales, se requiere del monitoreo de datos espaciales, y se quiere del análisis de estos datos espaciales, como muy bien ya hemos ido relatando antes. Eh, bueno, ¿dónde se estudia esta carrera de ingeniería en geomensura? Desde la página mifuturo.cl, que seguramente ustedes conocen y deben haber buscado alguna vez, sacamos este pequeño resumen, en el cual aparecen 4 universidades. La nuestra es la que aparece en la última línea, eh, y es una carrera que tiene un gran porcentaje de titulados y de retención dentro de lo que son los primeros años. Eso de la retención del primer año es importante, porque en general las carreras de ingeniería tienen una deserción importante en lo que es el primer año, dado las ciencias básicas que tienen. En general todas las universidades y las ingenierías que tienen CLUCH son bastante sólidas en ese sentido, y dan una formación muy importante que después a ustedes les va a permitir seguir estudios de prosecución de estudios en otras carreras afines, o en magíster o en doctorado, ¿cierto?, para también desarrollar trabajos de investigación. Eso a partir de la licenciatura que da la Universidad Tecnológica Metropolitana, bajo los estándares, por supuesto, de las universidades estatales en Chile, que son reconocidas internacionalmente. En el segundo cuadro, ¿cierto?, podemos ver el arancel anual, ¿cierto? Se aprecia que dentro de las estatales es uno de los más bajos, está por sobre los privados, que los privados no ofrecen lo que son las licenciaturas. En este caso sí, acá sí se ofrecen, las universidades estatales sí, y dentro de las estatales
los valores más bajos. La empleabilidad al primer año, y eso es una cosa que es importante y ha destacado siempre la UTEM, dada su larga trayectoria. Nosotros una vez que egresamos y nos titulamos de la UTEM, lo que queremos es, ¿cierto?, trabajar. El 89,9% ya está trabajando en su primer año. No es el 100% y es difícil que sea el 100% porque hay muchos estudiantes que siguen estudiando y hacen prosecución de estudio. Si no, perfectamente podríamos llegar a hablar de un 100% si desagregamos esto. El ingreso promedio al cuarto año, no tenemos mayor información de los institutos profesionales o de otras universidades privadas, en la página mifuturo.cl, ¿cierto?, que la pueden ver ustedes. Sin embargo, en el caso de las universidades estatales, están bordeando el 1.200.000, el 1.200.000 los sueldos. Lo cual, ¿cierto?, habla de una buena remuneración, considerando, ¿cierto?, para lo que es egresar, haber egresado de una carrera de ingeniería de estas características. Hay otros años en los cuales ha estado compitiendo en ranking dentro de las carreras de mayor rentabilidad. Eso se explica porque esta carrera es una carrera que es muy específica en su área y todo lo que tiene que ver con infraestructura requiere de ingenieros geomensores, tanto en la administración pública como en las empresas privadas. Desde empresas como ENAP, desde el Ministerio de Obras Públicas, pasando por otra serie de empresas estatales, por supuesto, hasta todo lo que son las empresas de servicios, forestales, agrícolas, mineras, ¿cierto?, que es donde se desarrolla ampliamente el ingeniero geomensor. Y por eso, bueno, por eso los altos estándares de sueldo en general. Bueno, te dejo los comentarios finales, Leonardo. Bueno, como comentarios finales, esta carrera, su base, su disciplina es observacional, o sea, tenemos un contacto directo con nuestro entorno. Eso es súper importante porque siempre tenemos que, estamos en contacto, estamos en terreno, vamos a los lugares donde se realizan, donde se necesita conocer la forma real de la superficie, donde vamos a emplazar nuestro proyecto. Por lo tanto, es muy importante tener como base, como conocimiento, observar nuestro entorno donde se va a emplazar la obra. También otra ventaja, un comentario muy interesante que siempre a nosotros nos gusta nombrar, es que nosotros tenemos la particularidad de que nos encontramos en un país donde tenemos mucha costa, tenemos una cordillera gigante y tenemos una depresión intermedia con diferentes tipos de paisajes, y eso lo convierte a nuestro país en un laboratorio geográfico donde justamente lo hace mucho más interesante estudiar estas disciplinas vinculadas a la forma real de la superficie terrestre, pero no solamente la forma, sino también cómo se va moviendo. Ustedes bien deben saber que nuestro país se caracteriza por ser un país sísmico, por lo tanto ahí la geociencia, la geomática, la geomensura, tiene ahí un papel muy protagonista para poder definir estos movimientos. Por otro lado, también, como les comentábamos hace un ratito atrás, esta disciplina está muy vinculada al avance tecnológico y en ese sentido no podemos dejar de lado nombrar la geomática. Cuando hablamos de geomática, estamos hablando de todos estos procesos ya más relacionados con la informática, pero dando respuesta a la demanda propia de nuestra disciplina. Y en ese sentido, siempre estamos en constante estudio de estas nuevas tecnologías que van apareciendo y las vamos adaptando a nuestras necesidades, como por ejemplo podrían ser los sistemas de realidad virtual, es algo que se viene, probablemente en un par de años más ya lo tenemos que considerar dentro de nuestra malla, dentro de nuestro estudio, dentro de nuestros proyectos, también los sistemas relacionados con open source, todo lo que tiene que ver con software libre, de libre acceso, también por otro lado las habilidades para programar, eso es a nivel de ingeniería más que nada, es una base, un nuevo lenguaje del cual los ingenieros de nuestra universidad se caracterizan bastante bien, y no podemos dejar de lado también el tema de los idiomas, esta barrera que cada vez se está derribando, es súper importante para poder comprender y poder integrar estas nuevas tecnologías que están vinculadas a la geomática, o como también muchos autores lo conocen como
como la cuarta revolución industrial. Muchos hablan sobre la cuarta revolución industrial y estas cosas, y todo lo relacionado a las tecnologías, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy alineados con eso y en nuestros estudiantes, buscamos eso en nuestros estudiantes. Y también desde el punto de vista del campo laboral, como les comentábamos hace un ratito atrás, una de las ventajas que tiene esta profesión es que nos permite dedicarnos a trabajar en diferentes industrias y no solamente depender de una, no solamente depender de la minería, no solamente depender del sector de la construcción, sino también dedicarnos a diferentes industrias, y eso lo hace ser muy versátil. Y por otro lado, súper importante el tema de la investigación, como les comentaba hace un ratito atrás, en Chile, por ser un laboratorio geográfico, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que investigar, necesitamos muchos profesionales relacionados con la geomensura. Actualmente, como lo comentaba muy bien el profesor Rodrigo, no son muchas las instituciones de educación donde se imparte esta carrera, por lo tanto, no son tantos los profesionales que nuestro país demanda. Por lo tanto, la invitación a estudiar esta carrera justamente va por esa línea también, porque tenemos una necesidad de profesionales para poder realizar investigación, para poder aportar en estos sectores productivos que les comentábamos anteriormente. Profesor. Sí, bueno, para complementar un poco lo que dice el profesor Leonardo, comentarles que la carrera de Ingeniería en Geomensura en la UTEM es una carrera de futuro. Es una carrera de futuro porque hoy día todos los avances tecnológicos van de la mano con los datos, con los datos espaciales, con el Big Data, con cómo se manejan estos datos, con cómo se modelan, ¿cierto? Ustedes habrán escuchado de Machine Learning, de otro tipo de técnicas, ¿cierto?, para manejar datos. También han escuchado de temas satelitales. Los primeros satélites en Chile también, el cálculo de esas órbitas, son parte de lo que es la geodesia, que se estudia, ¿cierto?, en algunos de los ramos de nuestra carrera. Muchas de esas cosas que son nuevas, que vienen en el futuro y que seguramente van a impulsar el desarrollo tecnológico de nuestro país, van de la mano con lo que se hace en nuestra escuela de Ingeniería en Geomensura en la UTEM y con lo que se hace con las escuelas de ingeniería de las otras universidades con las cuales nos mantenemos en contacto y realizamos ciertas actividades en el área. Nos mantenemos en contacto tanto en Chile como en el extranjero. De Edimburgo nos visitan profesores, doctores e investigadores todos los años y hacen un curso para final de año. También hacemos un buen asado con los profesores para, ¿cierto?, contarles cuáles son las costumbres de acá de nuestro país. Han ido estudiantes también al extranjero, también tenemos salida al extranjero. Comentarles también que esta carrera es una carrera particularmente dentro de las ingenierías, en la cual se da que estudia tanto, es demandada tanto por estudiantes, mujeres, ¿cierto?, y hombres. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los 33 mineros, que les había comentado, ¿cierto?, un poco antes, cuando se rescata a los 33 mineros se instala una sonda. Estas sondas que después se bajó, ¿cierto?, una cápsula Fénix ahí para poder extraerlo, para poder identificar dónde se encontraba el túnel, era más difícil que una aguja en un pajar, era una cosa pero casi imposible bajar esa cantidad de metros con una pequeña sonda, ¿cierto?, y lograr ubicar dónde estaba el túnel ahí abajo. Para todo eso se necesita, por supuesto, toda una ingeniería del territorio, todo un trabajo espacial, ¿cierto? Y esto fue desarrollado por una mujer que ocupó un software, que es el software Vulkan, que también ocupamos dentro de nuestras clases y en algunos de nuestros ramos, que a partir de eso realizó la modelación y se pudo detectar bien y construir y reconstruir este rescate. Efectivamente, hemos estado en grandes cosas, en grandes proyectos y también estamos en proyectos sociales. Los Geómetras Sin Fronteras, así se hacen llamar, ¿cierto?, los geomensores de modo internacional, que es una agrupación de voluntarios en la cual también se hace trabajo social. De pronto hay lugares donde no hay agua potable y la instalación de esta requiere de algún tipo de cálculo que está en el dominio de los ingenieros geomensores para poder llevar agua potable. Porque el agua, ¿cierto?, funciona, como ustedes saben, ¿cierto?, a través de gravedades como nosotros la distribuimos. Y es ahí donde hay mucho trabajo que
que podemos hacer, y hay geomensores que también, desde el punto de vista del área geomática, también se han sumado a esta tercera parte, que son las ONG y este trabajo que tiene que ver con estar a la ayuda de la sociedad. ¿Para qué hablar del COVID-19? Por supuesto, la solución territorial, desde la ingeniería del territorio, desde la geomática, por cierto, también es algo que se ha abordado y algo que se comenta en algunas de nuestras clases, ¿cierto, profesor Leonardo? Bueno, yo por mi parte me despido, les agradezco muchísimo y dejamos abierto ahí el chat o micrófono para preguntas. Bueno, dejo al profesor ahí para que también dé sus últimas palabras. Sí, bueno, agradecer e invitarlos y invitarlas a estudiar esta carrera que es bastante entretenida, como lo comentaba el profesor, tiene un alto grado de empleabilidad al poco tiempo de egresar, y como les comentaba, se requiere de mucho profesional. Actualmente en nuestro país y a nivel internacional se requieren muchos profesionales relacionados con el área de la medición de la superficie terrestre, y en ese sentido nosotros tenemos un protagonismo indiscutible y queremos ampliar nuestra comunidad, y porque necesitamos muchas manos. Así que la invitación está abierta, y muchas gracias por el espacio.